Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Soy el pastor Samuel Villa. Estoy muy contento de poder compartir una vez más con ustedes en este tiempo de deleite en la palabra, un tiempo también de oración, de compartir y crecer juntos en el Señor. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo a grandes amigos, un amigo de la infancia que voy a presentarles ahora, y a nuestro querido amigo Martín, que ya conocemos, el pastor Martín allá en Paita. No olvide que esto es Conectados a un solo espíritu. Toda la iglesia en el mundo, de verdad, hoy en este tiempo el Señor nos está llamando a ser unos, a ser uno en Cristo. Somos diferentes, una gran cantidad de iglesias locales, pero todos nosotros somos uno, a pesar de nuestras diferencias o la forma como hacemos las cosas para el Señor, somos uno. Somos uno en un solo espíritu. Por esa razón, una vez más digo, bienvenidos. Vamos entonces a invitar a nuestros queridos amigos que están aquí con nosotros hoy. Pastor Martín, bendiciones. Dios le bendiga, pastor Samuel, y también bienvenida también a Oscar, que también se ha unido con nosotros a través de la transmisión. Y estamos muy contentos de poder nuevamente estar a través de este medio para llegar a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Martín. Bienvenido una vez más. También hoy quiero presentarles a un amigo de la infancia allá en Tuluá Valle. Él ahora está en Ibarra, una ciudad hermosísima del Ecuador. El pastor Oscar Valdés, mi querido amigo. Oscar, bendiciones, ¿cómo estás? Mi queridísimo y estimado Samuel, Pastor Samuel, verdad que es un privilegio poder compartir contigo esta experiencia. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Y cuánto más me alegra poder estar unidos en una misma intención y aquí estamos, listos para ser útiles en las manos del Señor. Gloria a Dios, una vez más, muchachos, me complace el poder ser un gran equipo en este tiempo de bendición. Gracias, Oscar, Martín, muchas gracias. Saludos a su familia. Y bueno, vamos a entrar a este tiempo en la palabra del Señor. Quisiera invitarle a Oscar si nos puede acompañar en una oración presentándole al Señor este tiempo. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque hemos visto tu bondad. Has sido un Dios de misericordia. Y a lo largo de toda nuestra vida, Señor, hemos visto tu fidelidad. Padre, queremos consagrar este tiempo para ti, para que tú nos uses, utilices estos medios, Señor, a alcanzar a muchas personas y que las personas también puedan tener un corazón abierto para recibirte a ti, Señor. Padre, en medio de esta crisis que estamos viviendo, queremos simplemente disfrutar de tu paz. Tú dices en tu palabra que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Y hoy estamos aquí, Señor, porque queremos experimentar tu paz. Gracias te damos, bendecimos este tiempo de disfrutar tu palabra, este tiempo en el cual vamos a compartir, Señor, con los pastores, las personas que nos están viendo. Y nada, Señor, quedamos en tu presencia. Eres bueno, eres misericordioso y te alabamos por tu gran bondad. Oh, bendito Dios, muchas gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarles que por favor ustedes, mis queridos hermanos, amigos, nos acompañen en Efesios capítulo 4, verso 17. Hay un título ahí en ese texto y es la vida, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Entonces, vaya por favor ahí, Efesios 4, 17. Vamos a estar leyendo la palabra y compartiendo juntos, aprovechando que tenemos estos hombres de Dios con nosotros hoy para crecer, para enriquecernos en la palabra. Ellos tienen diferentes versiones de la palabra que nos va a dar más claridad frente a lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Así que vamos entonces a disponernos para ello, a leer la palabra del Señor. ¿Qué tal si yo leo entonces la Reina Valera y así sucesivamente vamos a pedirle a Martín y a Oscar, que tienen otras versiones diferentes, que hagan la lectura y vamos entonces a hablar referente a lo que Dios nos está enseñando en esta hora? Muy bien. Efesios capítulo 4, verso 17, dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiero pedirle al pastor Martín que nos presente lo que dice la Biblia
ahí en la versión Palabra de Dios para Todos. Muy bien, dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Tremendo, debido a lo terco que es su corazón. Uf, impresionante. Oscar, ¿qué versión tienes? Por favor, léenos esa versión. Amén. Esta versión, la versión lenguaje actual, dice: con la autoridad del Señor digo yo, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Verso 17. Y el verso 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Oh, tremenda realidad y terrible situación la que estamos aquí leyendo en esta parte. Vuelvo y repito el texto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, Dios nos está llamando a que debe haber una diferencia entre un hijo de Dios, aquel que todavía no conoce al Señor. O sea, el conocer al Señor nos debe llevar a vivir una vida realmente donde se refleje una gran diferencia. ¿Qué opinas, Oscar, frente a esto? En efecto, tiene toda la razón, Samuel, partiendo de un hecho, partiendo de que la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a Dios, somos nueva creación. Entonces, si somos nueva creación, no somos nueva creación a medias, somos nueva creación en toda la extensión de la palabra, mente, voluntad, emoción. Y cuando Dios dice que no seamos como ellos, como aquellos que no han recibido, es porque literalmente, como dice en la versión que yo leía, están en oscuridad. Su pensamiento dice que está en oscuridad, con un corazón endurecido. Y cuando uno va al Señor, cuando uno ya tiene una vida en el Señor, dice la Biblia que su corazón se hace sensible. Entonces, en relación a esta palabra, creo que la intención de Dios en esto es que nosotros tengamos un pensamiento claro, un pensamiento en Dios. ¿Para qué? Para que los pensamientos de Dios puedan posar sobre nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted pueda hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando nuestro pensamiento está entenebrecido, difícilmente vamos a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Entonces, me parece un versículo crucial, fundamental para la vida de todo creyente o cualquier persona que quiera experimentar un cambio en su vida. Tremendo, prácticamente imposible poder vivir la voluntad del Señor dentro de esa voluntad si nuestra mente sigue aún siendo endurecida para escuchar, la voz del Señor. Pastor Martín, allá en Paita, háblanos un poco de esta porción que estamos hoy leyendo. Sí, está hablando de algo nuevo, ¿verdad? Dice una nueva vida. No está diciendo de remendar lo viejo, de arreglar lo que está malogrado. No, se está hablando de algo nuevo, un cambio nuevo, ¿no? Y aquí empieza diciendo que hay que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Porque el apóstol San Pablo enfoca a las personas que viven guiados por un pensamiento que no ha sido renovado, que no ha sido transformado. Cambiar nuestra manera de... arrepentimiento también tiene que ver con el cambio de mentalidad, ¿verdad? Tiene que ver con el cambio de mentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sembramos en nuestras por lo que sembramos en nuestra mente o en nuestros pensamientos, cosechamos en nuestras acciones. Muchas veces nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos nosotros. ¿Sí? Por eso decía el sabio Salomón, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, somos el resultado de lo que pensamos. Entonces, lo que Dios nos llama a nosotros es renovar nuestra manera de pensar. Ya no pensar como pensábamos antes cuando no conocíamos a Dios. Cuando nuestra mente estaba llena de pensamientos inútiles, banales, que iban contrarios a la voluntad de Dios. Hoy tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. También el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12,
habla de la transformación de nuestra mente, ¿verdad? Para poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo. Aquí, muchachos, dice, en esta versión dice, no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no tienen a Cristo en su corazón, que andan, dice, en la vanidad de su mente. En la versión de Oscar me parece que llama, ¿cómo dice ahí esa parte? El que anda en la vanidad de su mente, ¿cómo dice ahí, Oscar? En tu versión. El En el verso verso, 17, otra vez en el aparte. verso 17 dice, y ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. O sea que los que no conocen a Dios, según la palabra, le llama que o sea, que están confundidos de forma irremediable. Es que, ¿verdad? Es tan duro a veces, y nosotros éramos así, antes de llegar a Cristo, nuestro corazón era bien terco, bien duro, siempre colocábamos excusas, y éramos esclavos de la vanidad de nuestra mente. Y realmente, hoy los que tenemos a Cristo, vuelvo y repito, el llamado del Señor es, o sea, es un llamado contundente. No vivan de esa manera, no vivan de esa manera, y es contundente, o sea, no hay ahí opción de que sí o sí no. Sí, como dijo Martín ahora, Martín dijo, es una nueva vida, no es una vida de segunda o un trazo, ¿cómo llama? Algo añadido a esta vida, sino que está diciendo es totalmente nuevo, como dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a leer el verso 18 y leemos las demás versiones. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, ahí nos damos cuenta por qué el Señor nos dice que no vivamos como los otros que no tienen a Cristo, porque igual que nosotros en otro tiempo teníamos nuestra mente llena de tinieblas, dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tremendo ese verso 18. Por favor, Martín, léenos el verso 18, por favor. El verso 18, Martín. Dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón. Tremendo. ¿Qué tienes que decirnos referente a ese versículo, Martín? Mire, lo que pasa es que habla de un entendimiento que está oscuro, ¿verdad? Una vida, una mentalidad oscura. ¿Por qué? Porque está ajena a la voluntad de Dios. Porque no está conectada. Cuando recordemos que Dios es luz. Y una persona que está separada de Dios está en tinieblas. Tiene su entendimiento que no entiende o reconoce la voluntad de Dios que tiene para su vida. No sabe, no conoce el propósito por la cual Dios le permitió venir a este mundo. Entonces esa persona solamente sigue pensamientos de acuerdo a los impulsos de sus deseos carnales, de su carne, de su naturaleza pecaminosa. ¿No? Es más, es esclavo de su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Pero cuando la persona viene a Dios, viene la luz. Y su entendimiento es esclarecido, ¿verdad? Es develado y puede entender y conocer el propósito de Dios por la misma presencia de Dios. Es más, en Juan capítulo 1 habla que las personas no vinieron a la luz, refiriéndose a Cristo, porque amaban más a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Quiere decir que alguien que está siendo guiado por los pensamientos entenebrecidos es alguien que está viviendo o está haciendo acciones totalmente perjudiciales para su vida, desagradables a Dios y aún para los que le rodean también son perjudiciales. Tremendo. ¿Qué dice la palabra mientras Oscar nos repite el verso 18? En la versión que tiene, la palabra dice en 2 Corintios 4:4, ¿quién realmente hace que la mente se llene de tinieblas? Y le llama el príncipe de la potestad de las tinieblas, o sea, Satanás. Es quien ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, hay un autor, hay alguien que trabaja todo el tiempo para endurecer el corazón de las personas, para
para que no lleguen a conocer al Señor, para que no lleguen a conocer su palabra. Y ese que es el Satanás mismo, está trabajando todo el tiempo para alejar a las personas del Señor y llenar su mente y su corazón de tinieblas. Oscar, ¿tienes el versículo 18? Sí, dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Tremendo. Mire, lo que decías tú, Samuel, de verdad que hay alguien detrás de que las personas vivan en la oscuridad de su mente. Y obviamente este es Satanás, porque siempre ha sido el padre de mentira, podemos decir el padre de la oscuridad. ¿Por qué? Porque su intención principal es que las personas no puedan conocer a Jesús, no puedan conocer a Dios. ¿Y cuál es el plan? Entenebrecer su manera de pensar. Cuando hablamos de su manera de pensar, hablamos de todos los que los conducen. Es decir, cuando nosotros queremos ejecutar una acción, la ejecutamos por medio de nuestro pensamiento. Ejemplo, quiero ir a correr, me preparo mentalmente para levantarme temprano e ir a correr. Entonces, nuestra mente juega un papel muy importante en nuestras acciones. Es por eso que usted y yo vemos en el mundo tantos conflictos. Y la gente dice, no, pero es que esto es porque Dios no hace nada. No es que Dios no haga nada. El problema de esto es que las personas tienen un pensamiento tan vago, o sea, tan lejos de la vida que Dios ofrece. Y como contábamos antes, cuando el Señor vino a los suyos, la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron, había un problema en que sus pensamientos también habían sido entenebrecidos. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Jesús. Y eso es lo que pasa con la vida de las personas. No reconocer a Jesús es síntoma principal de que nuestros pensamientos han sido entenebrecidos. Y producto de eso son nuestras acciones. Pregúntese cómo ha actuado. Entonces usted puede responderse si sus pensamientos fueron o no guiados por Dios. Tremendo, porque mira, no sé si ustedes han escuchado, hay personas que dicen, yo tengo mi mente libre, yo no quiero ser manipulado ni por, o sea, que Dios no me manipule la mente, yo decido no acercarme a Él, yo soy así, yo no creo en Él, tengo mi mente libre. O sea, no hay persona en el mundo que pueda ser neutral, o su mente la gobierna las tinieblas, o su mente la gobierna el Espíritu Santo. O sea, no hay hombre en el mundo que pueda decir, no, yo soy neutral, mi forma de pensar. No, no. El solo hecho de que tenga un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, hay un pensamiento que lo está ya direccionando, que lo está controlando, y lo sabemos. No sé si ustedes han escuchado a personas hablar o decir estas frases, estas palabras que pues yo sí he escuchado. No sé a ustedes qué les parece eso. Martín, ¿qué te parece eso? Es verdad, en realidad no existe el término medio, como yo siempre digo también, ¿no? O estamos con Dios o simplemente ya estamos en contra de Él. Porque el Señor dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Ni siquiera dice, bueno, yo ni recojo ni desparramo. No, no, simplemente ya no acercarnos a Dios, ya no estar del lado de Dios, ya estamos en contra de Él. Es el término medio. No existe en nuestra vida cristiana. O somos guiados por Dios o somos guiados por el diablo, ¿no? O tal vez suena un poco fuerte de repente para la persona, pero es una realidad que la Biblia mismo nos dice. Entonces creo que la manera de poder tener un entendimiento lleno de luz, un entendimiento donde nuestra vida sea una vida sabia, sensata en nuestra manera de vivir, sin tener que perjudicarnos ni desagradar a Dios, porque al final las cosas que desagradan a Dios no es porque a Dios se le ocurrió que esas cosas no las hagamos, simplemente porque son cosas que al final terminan afectando nuestra propia vida, terminan destruyendo nuestra propia vida. Aparentemente, pues, está bonito, porque a veces los placeres nos muestran una fachada tan espectacular, pero solamente es una fachada, porque detrás de ello hay mucho dolor y mucha lamentación. Y eso es lo que el enemigo nos muestra, una fachada tan bonita, pero al final es un camino que nos va destruyendo paso a paso, como dice el autor de los Proverbios. Caminos que al hombre le parecen tan derechos, pero al final son caminos que los conducen a la muerte. Entonces, estar con Jesús o estar sin Jesús ya es estar en contra de Él. No hay término medio.
Entonces el Señor lo que nos llama, creo que para renovar nuestra mente, primero es acercarnos a Dios. Renovar, tomar su palabra, porque su palabra nos ayuda a renovar nuestra mente, ¿verdad? Y dejar, pues, llenar nuestra mente con las cosas de Dios. Porque si nosotros llenamos nuestra mente con las cosas que no provienen de Dios, entonces nuestra mente se va a llenar de cosas negativas que al final nos van a llevar a accionar de una manera inadecuada. Para terminar de repente en esta partecita, hay una frase muy popular que reza, dice, los seres humanos o nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella, con respecto a lo que pensamos. En otras palabras, no podemos impedir que los malos pensamientos vengan, pero sí podemos impedir que esos malos pensamientos aniden en nuestra mente, ¿verdad? Se queden ahí y esos pensamientos nos lleven a accionar de la manera que Dios nos quiere. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Hay que renovar nuestra manera de pensar, hay que meter a nuestra mente cosas saludables para que nuestras acciones sean saludables. Las cosas de Dios para que nuestras acciones sean guiadas por Dios. Y eso es lo que puedo decir. Tremendo, Martín y Oscar, porque les cuento algo que ustedes lo tienen claro y mis hermanos y amigos también. Quiero explicar esta verdad y es que, mis queridos, o sea, cuando Dios habla de la clase de vida que le agrada o la nueva vida en Cristo, empieza hablando con la mente, porque nosotros somos literalmente lo que pensamos. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. O sea, nosotros somos el reflejo. O sea, lo que hacemos es el reflejo de lo que primero nosotros hemos pensado. O sea que nuestra vida en Cristo debe ser gobernada por la mente del Señor, que es una mente superior. Dice la Biblia que el pensamiento de Dios es más alto que los nuestros. Y también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tiene que ver, como decía Martín, de llenar nuestro pensamiento del Señor para entonces así vivir esa nueva vida en Cristo. Porque, Oscar, de repente estamos viviendo una vida religiosa como un cristiano, porque muchas veces, muchos, tristemente, están viviendo una vida como cristianos en el tema religioso, pero no la nueva vida en Cristo. Es que hay que hacer ahí una diferencia. Hay una diferencia tremenda solamente en la vida de un cristiano religiosamente y la vida de alguien que realmente ha sido renacido y en cuya mente y en cuyo ser gobierna Cristo. No sé, Oscar, si puedes hablar acerca de esa diferencia. Así es, Samuel. Mira, que tomando un poco lo que había dicho Martín, es verdad, Dios tiene solamente dos posiciones, o por lo menos presenta dos posiciones para nosotros. En Apocalipsis dice, o eres tibio, o eres frío, perdón, o eres caliente. No habla de término medio. Mire, es un caso porque lo que nos gusta de la cocina, sabemos que hay se oxida por ciertos tipos de carnes que son deliciosas a término medio. Está dentro de la esfera humana, pero para Dios el término medio no existe. Entonces, con relación a lo que tú decías, Samuel, es verdad, o sea, delante de los ojos del Señor, la religión como tal, este conjunto de normas que quieren conducir al hombre a actuar de X o Y manera, lo que hacen es hacer que el hombre actúe de dos formas. O actúa natural, como es él, o actúa disfrazado de cristiano. Y lastimosamente tenemos que admitirlo. Yo no sé si fue la experiencia de ustedes o algunos, pero algún momento de nuestra vida pasamos por este proceso de que queríamos ser cristianos, pero es que nos jalaba las cositas de aquí y allá, entonces éramos como medias tintas. Pero a la verdad, delante de los ojos del Señor, el Señor requiere de nosotros una consagración completa, una santificación completa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia dice, si mal no estoy, en Pedro, dice que nosotros somos escogidos, separados, somos una nación santa. O sea, quiere decir que fuimos separados específicamente para Dios. Cuando tú llegas a los pies del Señor, tú fuiste separado exclusivamente para Dios, para nada más. Ahora la gente dirá, uno dirá, ay, que es que no puedo vivir mi vida. Tú puedes vivir su vida. El problema es que el que elige las consecuencias eres tú.
No es Dios el responsable de tus consecuencias. Mire, me llama mucho la atención de lo que decías hace un ratito, que hay muchas personas que dicen, yo quiero vivir mi vida como yo quiera, yo soy autónomo en mi manera de pensar, soy independiente en mi manera de pensar, y es verdad, Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Pero usted se ha puesto a pensar que nuestra manera de pensar, gran parte de eso, nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están corroídos por la naturaleza pecaminosa, por nuestra carne. Entonces, cuando tú piensas lejos de Dios, lastimosamente estás caminando fuera de Dios. Entonces, no podemos jugar a ser cristianos o no podemos jugar a ser religiosos. Dios, yo me pongo a pensar y digo, Dios tal vez aborrece la religión. De hecho, la religión a lo largo de toda la historia, usted se pone a ver incluso desde el tiempo de Moisés y antes de Cristo, ¿qué fue en gran parte lo que crucificó a Jesús? Fue la religión, porque no fueron personas que no conocían de la ley, eran personas que conocían de la ley. Pero era una manera, conocían la ley de la palabra de una manera tan doctrinal que se olvidaron de vivir la realidad. Y hoy lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros veamos la realidad de lo que está en este libro. Y claro, estamos en nuestro estuche de carne, tenemos que batallar todo el tiempo para que esta palabra sea real. Pero la Biblia dice, bástate mi gracia. Entonces, si usted y yo o alguna persona ha vivido momentos donde quizás ha vivido como camuflado en la religión o tal vez a medias tintas, yo le tengo un consejo, bástate la gracia. La gracia es suficiente para nosotros volver al camino, a la senda de la vida. O sea, no son obras, no son esfuerzos humanos los que van a conducir, sino la gracia. Aquí estamos por gracia. Es un asunto maravilloso y lo bueno de esto es que es gratis. La gracia es un don inmerecido de Dios, tú y yo. Y las personas que nos ven, tenemos algo maravilloso, el don que merecido de Dios. Dios nos dio su gracia. ¿Qué es eso? Es esa capacidad de poder vencer circunstancias, no por fuerza, sino porque hay alguien que está peleando por nosotros. Mira, yo termino con esto mi punto. En el libro de Hebreos dice la palabra que Satanás nos acusa de día y noche. Dice, mira, ya está Oscar, mira, ya está Martina, ya está Samuel, y véalos cómo actúan. Pero también hay uno que nos defiende todo el tiempo. Dice, sí, ellos actúan así, pero mira cómo se arrolló, cómo se arrepintió. Entonces, por mi perdón, por mi sangre, ellos son justificados. Un tema diferente. Pero, a la verdad, no podemos jugar a hacer medias tintas. O somos o no somos, como decía Martín. O somos de los que juntamos o los que desparramamos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros necesitamos ser de los que juntan, de los que llevan a cabo el propósito de Dios. Así que yo estoy muy gozoso del hecho de que Dios nos haya dado esa gracia de poder vencer circunstancias. Así es, así es. Muchas gracias, Oscar, por esa participación. Gracias, Martín. Es importante, como en un resumen, reconocer que esa nueva vida que es en Cristo tiene que gobernar nuestro ser, nuestra mente. No olvide que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo dé vida a nuestro espíritu. Eso es nacer de nuevo, es del Espíritu. Y entonces sea el Espíritu el que nos direccione. Hay un texto en Romanos 8, 15, 14 o 15 que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, ya no somos guiados de acuerdo a la vanidad de nuestra mente o la dureza o la terquedad que antes tenía en nuestra mente, sino que ahora nuestra mente, nuestra voluntad se sometió y se somete al Espíritu Santo, no para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que es la voluntad del Señor, lo que a Él le agrada. Entonces es importante el vivir en esta tierra siendo guiados, direccionados por el Espíritu Santo. Creo que eso hace la diferencia y es el Espíritu Santo el mentor, el maestro por excelencia que nos podrá llevar a enseñar o que nos enseña, perdón, a vivir esa vida nueva que tenemos en Cristo. Y esa nueva vida que tenemos en Cristo es Jesucristo obrando en nosotros. Es la gloria de Cristo, el mismo que obró ayer, está obrando hoy, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y quiere manifestar su vida
en medio de, a través de nosotros, en esta tierra que necesita ver la luz de la gloria de Dios en cada uno de los que estamos aquí. El verso 19, me gustaría que lo leamos como para avanzar un poco. El verso 19, voy a leerlo yo aquí en la Reina Valera. Amén. Dice así el verso 19, usted, amigo, que me está viendo y que apenas llegó a la transmisión, quiero invitarle que vaya a Efesios capítulo 4, 19. Estamos leyendo la nueva vida en Cristo. El 4:19, acompáñenme ahí por favor y leámoslo juntos. Efesios 4:19, leo la Reina Valera, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, una mente entenebrecida, que no está dispuesta a recibir a Dios, una mente dura, lo segundo que viene es que se pierde la sensibilidad. Se entregaron a la laxivia, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, se entregaron a todo pensamiento, digámoslo, impuro en el área sexual, para entregarse a toda clase de impureza sexual. Aquí se hace referencia al tema sexual. Pero vamos a escuchar, a ver, Martín, la versión que tú tienes, que es Palabra de Dios para Todos, el verso 19, ¿cómo dice en esa versión? Y si lo puedes también como hablarnos un poco de lo que Dios te habla referente en ese texto. Dice, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregaron cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Wow. Sí que esto es muy confrontativo, ¿verdad? Pero como tengo la frase que digo, es mejor la verdad que hiera la mentira que nos mata. ¿No? Y esta verdad, si nos confronta, a la vez nos da la oportunidad de mejorar, de corregirnos. Y creo que si a lo mejor esta palabra a las personas que nos están escuchando les confronta, es porque Dios quiere que la persona tenga la oportunidad de mejorar su vida para agradar a Dios. Quiero dejar muy en claro que nosotros como pastores no estamos hablando de sitial donde lo hemos alcanzado, donde ya hemos logrado una máxima santificación. No, estamos en el proceso, pero que nuestra vida cada día tenemos que procurar someterla más a Cristo para que sea Cristo obrando en nosotros, para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Los seres humanos, yo digo, si Dios no está en nosotros, los seres humanos nos desbandamos. Nuestra naturaleza es tan inclinada hacia el mal que si Dios no está en nosotros, entonces el ser humano se desbanda. Yo digo, Dios es como ese freno que nos da a nosotros el equilibrio de poder ordenar nuestras vidas. Y aquí se está hablando de personas que realmente su mala manera de pensar, el estar lejos de Dios, sus malos pensamientos, los llevaron a vivir una vida desenfrenada, donde ya perdieron la vergüenza, donde ya perdieron el pudor, donde ya no hay sensibilidad a las cosas morales, a las cosas espirituales, donde ya no importa lo que digan los demás, lo que diga Dios. Y es el típico pensamiento que se vive actualmente en este mundo globalizado y este pensamiento tan liberal, pero realmente ajeno a la voluntad de Dios, donde hoy en día se cumple lo que le dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, cuando alguien habla de repente de que nosotros como cristianos no estamos en contra de la homosexualidad, pero no del homosexual, por ejemplo, entonces lo llaman homofóbicos, ¿verdad? Pero realmente nosotros decimos lo que a Dios no le agrada y tampoco le conviene a esa persona. Y hay que ser muy claros, pero ellos a nosotros nos llaman que estamos mal y lo que ellos hacen está bien, ¿verdad? Entonces, pero aquí la Biblia realmente dice que eso es algo que va en contra de la voluntad de Dios, que es algo que a Dios no le agrada, que esa manera de actuar son personas que han endurecido su corazón y que han perdido la sensibilidad a las cosas de Dios, han perdido la vergüenza, la decencia, el pudor. Y creo que hoy más que nunca necesitamos nosotros también reflexionar en nuestra manera de vivir, porque esto también, de repente, permítanme de repente, pero esto no solamente está dirigiéndose a personas inconversas, está dirigiéndose a personas cristianas dentro de la misma iglesia. Entonces hay personas que viven una vida nominal o una doble vida, ¿verdad? El pastor hablaba
de personas religiosas, pero yo quiero decir mucho más que personas religiosas, porque de repente tengamos un tema de hablar de si somos religiosos o no somos religiosos y estudiar ese tema que es muy bueno. Pero yo más que religioso, yo digo una persona que vive una doble moral o doble vida, o una persona que la Biblia y Jesús lo llamaba hipócritas, que se refiere a eso, personas que viven doble vida, más que una persona religiosa. Entonces, dentro de la iglesia hay personas que viven una vida nominal, que viven doble vida, que su vida de iglesia no es igual a la vida que tienen afuera, ¿no? Entonces, como que no hay esa relación, como dije el día de ayer, su vida interior no se relaciona con su vida exterior, ¿no? Hay un distanciamiento, ¿no? O lo que digo lo que dice Dios, ¿no? Del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no hay una relación, no hay una relación. Entonces, eso es una doble vida. Eso es una vida que a Dios no le agrada. Y muchos, ese tipo de personas son las que terminan perdiendo al final la vergüenza y entregándose a las pasiones desordenadas, como dice la Biblia. Así es, y lo más importante, Martín, es recordar lo que tú dijiste ahora. Nosotros estamos hablando desde esa dependencia total en Dios, no que nos creamos que realmente somos capaces de controlar esa situación o esa naturaleza de pecado en nuestra vida. No, realmente nuestra victoria se basa en que hemos puesto nuestra dirección, nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Pero de verdad, nosotros, esa palabra nos viene a confrontar también a los otros que estamos aquí como panelistas, porque muchas veces hay gente que ve a sus pastores como alguien que, no, es que mi pastor ya sinceramente es una persona ya que nunca comete pecados, pero quiero decirle que igual que ustedes, nosotros somos conscientes, como el apóstol Pablo, de esa batalla que solo Cristo nos viene a librar. Oscar, léenos por favor en tu versión y danos por favor la reflexión frente a esto. Amén, Samuel. Dice en la versión que tengo, dice verso 19, han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Mire, aquí dice con gusto. Es increíble que cuando tú haces algo que te gusta, ¿no? Como lo que quieras llamar, eso te produce placer, ¿no? Te produce una emoción especial, te sientes cómodo. Pero me llama mucho la atención que aquí dice que ellos se entregaron a cualquier clase de placeres sensuales, dice aquí, pero habla también de las prácticas sexuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Mire, como decía el pastor, no, aquí habla de un asunto explícitamente sexual, pero a la verdad, esta referencia tiene mucho que ver con todas nuestras acciones. Mire, un ejemplo, una persona que necesita mentir con todo el tiempo, ya la mentira se convierte en un placer. ¿Por qué? Porque con la mentira consigue esto, consigue lo otro, y ya eso le causa placer, ¿no? Una persona que tiene el hábito de montar bicicleta le produce placer. Pero nótese que la Biblia aquí habla de una referencia muy negativa. Y habla que las personas se entregan con avidez, ¿no? Sin vergüenza alguna. Y me llama la atención que cuando las personas pierden la vergüenza, no hay manera alguna que ellas puedan reaccionar a lo que están haciendo. Un ejemplo, a veces tú ves las noticias, encuentras noticias como el papá viola a la hija, el tío a la sobrina y casos así como esos y dice, wow, ¿cómo hacen? Bueno, la respuesta está ahí. Muchas personas que vienen tan alejadas de sus pensamientos de Dios que pierden toda sensibilidad para las cosas de Dios. Como decía el pastor Martín, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, hay una, ¿cómo le puedo decir esto? Hay una manera
inadecuada de direccionar las cosas. Las prioridades están invertidas. Si nosotros fuimos creados para buenas obras, dice la Biblia, nosotros no fuimos creados para cometer cualquier cantidad de delitos o pecados. Nosotros fuimos creados para buenas obras. Ahora, ¿cómo es posible que una persona viva así? Bueno, la respuesta es que, como decíamos al principio, Satanás cegó el entendimiento y han perdido toda sensibilidad para las cosas de Dios. ¿Y cuál es el desencadenante de esto? Que muchos se pierden, muchas personas no reciben al Señor, rechazan a Dios. Me llama la atención mucho. Por ahí vi en un cierto momento una publicación de una chica que es feminista y ella defendía a capa y espada la legalización del aborto. Y tú la escuchaba y bueno, parecía que sus argumentos eran muy coherentes, más no aceptables. Después la vi a la misma chica, disfrazada de Jesús, colgada sobre un madero, y mofándose de las cosas de Dios. A eso me refiero cuando pierden la sensibilidad de las cosas de Dios. Ahora, otra cosa. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad, cuando nosotros perdemos toda sensibilidad, por más que el Espíritu, por más que Dios quiera hablar, hermano, eso es como decimos nosotros, entra por aquí. Es más, a veces ni entra. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad para recibir. Es por eso que es inminente, la necesidad es inminente de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, cuando tú pierdes, mire, un ejemplo, yo le sé decir esto a los jóvenes que dirijo, dice cuando de pronto pierden o hicieron algún acto inadecuado y no sintieron la necesidad de arrepentirse, digo, presta atención, porque si hiciste algo malo y tu conciencia no te dictó que eso está mal, entonces hay un problema. O tu mente se está cauterizando o algo está pasando contigo. Y lastimosamente pasa con la gente. La mente está tan cauterizada que no siente. No sé si alguno de ustedes ha pasado por algún quirófano. Yo pasé por un quirófano hace unos años, fue un accidente cuando estudiaba en la universidad y me rompieron un balón aquí y solo me desperté cuando ya había estado en casa. Y resulta que después indagando, me habían abierto una parte del cráneo, habían puesto una platina con 24 huecos. ¿En qué momento sentí eso? No sé. Pero pasó. Y lo mismo pasa con cuando usted pierde la sensibilidad del pecado. Después, cuando te das cuenta, es cuando ya tienes un cúmulo así de pecado en tu cabeza, en tu vida. Cuando tienes un cúmulo de consecuencias del pecado en tu vida y te preguntas, ¿pero en qué momento me pasó todo esto? Bueno, yo te voy a decir, el problema fue cuando perdiste la sensibilidad, cuando dejaste de escuchar la voz de Dios, cuando rechazaste la voz de Dios, cuando le dijiste al Señor que no te interesa, cuando le dijiste al Señor que no es importante para ti, que tú puedes solo. Es el problema. Cuando tú piensas que puedes solo, es donde nos estrellamos. Entonces, para mí este versículo, como toda la Biblia, tiene una relevancia muy importante en nuestra vida. Porque si en algún momento Dios guarda en nuestras vidas, la vida de todos los que nos oyen, pero si hay momentos que estamos perdiendo la sensibilidad de las cosas de Dios, hay un problema grave. Y el problema es que normalmente cuando pierde la sensibilidad es cuando no nos arrepentimos. La falta de arrepentimiento hace que tú pierdas la sensibilidad. No te importa. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta porción de la palabra porque es una advertencia tremenda para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de pensar. Mucho cuidado cuando perdemos la sensibilidad. Entonces, eso es lo que puedo aportar con relación a esta porción de la palabra. Oscar, gracias. De verdad que es algo muy fuerte. Cuando tú dices esta parte, golpeaba mucho mi corazón porque como pastor vemos mucho cuando el proceso del cristiano empieza a ligarse el pensamiento del Señor y a aliarse el pensamiento de este mundo. Es la misma forma. Satanás juega con la misma estrategia. El juego de Satanás o el plan o la estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo que cambia son los jugadores.
Y uno como pastor, cuando aconseja a algún hermano en cuanto a eso, algunos no se dan cuenta de la gravedad, que es cuando ya la mente se cauteriza, como decías tú, cuando ya se cierra totalmente, cuando ya no hay dolor por el pecado, cuando ya no hay una sensibilidad a arrepentirnos, sino que ya se ve como algo normal. Realmente es allí donde dice la Biblia, se entregan con avidez. Mira que mientras ahora estaban hablando, mientras prestaba atención, fui a buscar significado de avidez, y avidez significa deseo fuerte e intenso de tener o hacer o conseguir algo. Claro, es ahí donde ya las personas caen a la cárcel, quizá ya llegan a un extremo tan fuerte o de cometer terribles errores, que es donde dicen en qué momento yo me entregué tanto a lograr esto, y obviamente es el resultado de una mente cerrada, totalmente cerrada al Señor. Y aún nosotros, este llamado es para nosotros, hermanos, a que no perdamos esa sensibilidad. Gracias, Oscar, por ese aporte, que de verdad es muy necesario hoy nosotros crecer y recibirlo. Ahora, como para ir cerrando el programa del día de hoy, me gustaría que leyéramos el 21 y el 20 y el 21. Y si Dios quiere, mañana, en la próxima transmisión, si me acompañan ustedes, panelistas, poder seguir con el resto hasta el verso 32. Vamos a leer el 20 y el 21. Leo la Reina Valera, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Este verso 20 es importante. Está diciendo de una forma radical, eso, lo que acabamos de explicar ahora, lo que acabamos de leer y de interpretar, no lo recibimos de la vida que le agrada al Señor. No lo aprendimos de Cristo. Ninguna de esas cosas. O sea, nosotros que tenemos a Cristo, estamos llamados a ser humildes delante de su presencia, a ser como niños, a no cuestionar la palabra del Señor, a no decir, Señor, sí, pero es que yo pienso, no, nosotros no aprendimos ese estilo de vida, nosotros aprendimos a obedecer la voz del Señor. Mire, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre, eso es lo que yo hago, y el Padre hace las obras. O sea, es un sometimiento total a la palabra del Señor. Hay que ser como niños, hay que ser sensibles, hay que ser humildes para decir, Señor, yo quiero aprender la vida que a ti te agrada, quiero aprender a vivir dentro de tu voluntad. O sea, que la mente endurecida, llena de orgullo, que se entrega a todo eso que acabamos de ver, no fue el estilo de vida que aprendimos del Señor, no lo aprendimos de Cristo, eso no lo vimos de Cristo. Nosotros vimos en Jesús una vida totalmente entregada, sometida en humildad a la voz del Señor. Aleluya. Martín, léenos el verso 20 y el 21 y háblanos un poco de lo que el Señor te muestra ahí. Dice, pero esta clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Tal vez para cerrar un poquito de lo que estábamos comentando anteriormente, con respecto a la persona que termina desviándose, decía el pastor, y termina de una manera totalmente paupérrima, totalmente llena de desgracia. A veces la persona no empieza que va por la vida y ¡pum!, te caíste y fuiste a dar una cárcel, sino que paso a paso te fuiste desprendiendo de las cosas de Dios o tu relación con Dios. Y al final, paso a paso, vas perdiendo esa sensibilidad que termina afectando tu vida, ¿no? Creo que nosotros debemos procurar estar conectados con Dios y estar alertas en nuestra vida cristiana. Con respecto a lo otro, aquí el apóstol Pablo pone como ejemplo a Jesús. Jesús es el espejo para el cual nosotros debemos aprender de él. Jesús mismo dijo, ¿no? Aprendan de mí. Jesús nos llama a nosotros a seguir su ejemplo. Y es más, cristiano o cristianismo significa alguien que sigue a Jesús, que sigue los pasos de Jesús, que vive como Jesús quiere que vivamos. Y creo que nuestro llamado como líderes es seguir el ejemplo de Jesús, es imitar a Jesús.
de tal manera de que las personas que vienen detrás de nosotros, si los que son padres, sus hijos puedan mirar a Jesús reflejado a través de sus vidas. ¿Sí? Que de repente los que son padres ni siquiera digan, yo quiero, los hijos ni siquiera digan, yo quiero ser como Jesús, sino ellos digan, yo quiero ser como mi papá porque mi papá se parece a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el espejo. Jesús es el modelo de vida que nosotros como cristianos debemos seguir si es que nosotros nos consideramos cristianos, ¿no? Y Él nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas para guiarnos a nosotros cómo vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pastor. Amén. Gracias, Martín. Importante ver ese ejemplo, como dice Martín, que la palabra nos pone, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo más grande, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso, la verdad que ese estilo de vida, ese estilo de vida que acabamos de estudiar, no lo aprendimos de Él, sino que aprendimos de Él, el estilo de vida de aquel que obedece la palabra. Oscar, léenos, por favor, la versión que tienes y lo que Dios te muestra en esta hora. Amén. Dice el verso 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. El 21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Este es con relación al verso 21. Y mire, hay aquí una connotación muy importante con respecto a esta porción, porque anteriormente estamos hablando que las personas se apartan del pensamiento de Jesús, se apartan de lo que Dios quiere poner en su mente y comienzan a guiar sus propios pensamientos. Lo que decía el pastor Martín me llamó mucho la atención porque es verdad, las caídas no son repentinas. O sea, que usted está ahí firme y ¡pum! Se cayó. Es un asunto paulatino. Hablo en relación con las caídas por el pecado y por todo este tipo de circunstancias. ¿Cómo comienza? Apartaste tu pensamiento. ¿Qué sigue? No tuviste la sensibilidad para arrepentirte. ¿Qué sigue? Comenzaste a actuar. ¿Y qué sigue después de tu acción? Comienzan las consecuencias. Y eso sí, como una bola de nieve, hasta que caíste. Pero hay algo maravilloso en todo esto. Dice el verso 21, ya han oído, ya que han oído esto sobre Jesús y han conocido la verdad. Mire, yo decía algo acerca de la sensibilidad. Y sabe una cosa que es bien importante, que en donde se conoce que una persona, un cristiano, es humilde, es cuando depone su manera de pensar y pone la manera de pensar de Cristo. ¿Por qué? Porque es que es difícil que tú dejes de pensar como tú, porque es que tú tienes la razón, porque es que es mi pensamiento, es que yo soy el chacho. Pero mire lo que dice aquí, nosotros no hemos aprendido así de Jesús. Y si usted pone a pensar en los evangelios, usted cuando muestra cuando Jesús fue interrogado por muchos, él no respondía con arrogancia, él con toda humildad, pero con la palabra clara. Incluso cuando usted ve, cuando en la tentación en el desierto, a Satanás le respondió con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. O sea, ahora quiero ir a esto. ¿Cuál es la manera práctica de vencer nuestros pensamientos? Es anteponer a poner por delante la palabra del Señor. Un ejemplo, me llama mucho la atención cuando el Señor, Satanás le dice a Jesús ahí en el desierto, ay, mira, ve, tírate. Escrito está. Le narra la palabra, es que es astuto. Le narra la palabra, escrito está, lánzate, que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen con piedra. Y miren, la respuesta del Señor es magnífica. Él le responde con la misma palabra. Él no le dijo, a ver, Satanás, no me vengas, me está fastidiando que no tengo tiempo. No. Y miren lo importante de eso, que el contexto de la victoria de Jesús no se basó en su fortaleza, literalmente, débil físicamente, que no haya comido. Pero ¿cuál era la fortaleza para vencer la tentación? La palabra. O sea, ¿cuál es la clave para nosotros vencer? Es aprender
a hacer como hemos aprendido de Jesús. ¿No? ¿Por qué? Porque la verdad procede de él. Entonces, cuando usted ve que hay algo más elevado que su pensamiento, entonces usted dice, bueno, si usted es humilde y sencillo, dice, bueno, Señor, de verdad que mis pensamientos ni siquiera se comparan con los tuyos, así que entonces no tengo otra opción que poner tus pensamientos por encima de los míos. Pero bueno, lastimosamente eso no pasa en el mundo, pero para nosotros es una advertencia, porque realmente nosotros hemos aprendido y hemos oído acerca de Jesús. Y el Señor mismo nos mostró que la manera de vencer las tentaciones, la manera de vencer nuestra manera de pensar, no es creyéndonos que somos capaces, porque Jesús tenía toda la capacidad, pero Él le respondió con lo que estaba escrito. Entonces, usted quiere, o sea, una persona que quiere vencer, aquí está. Mira, hoy abro un paréntesis y comparto esto rápido, esta experiencia. Venía y como les decía al principio, estoy repartiendo unos nuevos testamentos que que compré, perdón, y los regalé a las personas. Y de los 15 que repartí, 2 me rechazaron y unas me decían, amén, muchas gracias. Pero yo iba orando y dije, Señor, no quiero simplemente repartir este Nuevo Testamento, quiero que realmente el Espíritu que en la palabra toque a las personas. Porque es tan lamentable ver cómo muchas personas están sumergidas en su manera de pensar que ya no tienen sensibilidad por nada de Dios. Mira, una señora muy puestecita ella, con mucho énfasis me rechazó. Bueno, a la final el problema es que me rechacen a mí, son el problema. Pero que rechacen a Jesús es algo que, pues, por lo menos en mi experiencia, me causa un poco de tristeza, porque eso quiere decir de que el pensamiento está entenebrecido. Pero aleluya, porque la palabra nos enseña, la Biblia nos enseña a través de cada una de sus líneas que fuera de Cristo, fuera de Jesús, no somos nada. Y si no renovamos el espíritu en nuestra mente y no renovamos nuestro pensamiento, literalmente seríamos personas fracasadas y cristianos fracasados. Así que, Señor, nos guarde mucho nuestra manera de pensar, Pastor Samuel. A mí así es. Gracias, Oscar, por tus aportes. Gracias, Martín. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Hay un texto en Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La abundancia de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, es la clave para empezar a vivir esa vida que es en Cristo, que la palabra de Dios more en nuestro corazón, gobernando nuestra mente y corazón de forma abundante y no escasa. Por eso la invitación en estos días en Conectados, un solo espíritu, es que usted y yo podamos ser cada vez más revestidos del poder y abastecidos de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu de Dios quiere gobernar nuestro ser y enseñarnos por medio del pensamiento de Dios esa vida que es según Cristo. Por eso nuestra invitación es que mañana siga con nosotros en este estudio. Usted pueda estar pendiente allí a la transmisión. A la misma hora, 9 de la noche, estar con nosotros para crecer juntos en esa nueva vida que es en Cristo Jesús. Muy bien, muchachos. Unas palabras finales a todos los que nos están viendo y bueno, así terminar esta preciosa transmisión de Conectados. Martín, es tu oportunidad para dar esa reflexión final. Amén. Bueno, lo que puedo decirles es que en realidad nadie va preso por pensar mal, no por tener malos pensamientos. Al menos aquí en Perú nadie le han metido preso o ha ido a la cárcel porque ha pensado de una manera negativa. Lo que se juzga son las acciones, pero para Dios sí le importan mucho los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos están en nuestra mente? ¿Con qué tipo de pensamientos estamos metiendo a nuestra mente? Porque son ellos los que nos llevan a accionar de una manera agradable o desagradable a Dios. Entonces creo que lo que yo puedo decirles es que debemos renovar nuestra manera de pensar y llenar nuestra mente de pensamientos saludables, correctos, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y para ello poder vivir una vida agradable a Dios.
Dios les bendiga, ha sido para mí un honor poder estar aquí con ustedes, amados pastores, y también con esa linda gente que nos está viendo a través de las redes sociales en diferentes países, Colombia, Ecuador, Perú y otros lugares donde pueda llegar este mensaje. Dios les bendiga y adelante en el Señor. Amén. Gracias, Pastor Martín. Salúdeme a su esposa, a su hija, a la preciosa iglesia de Veraca, allá en Paita, Perú. Una hermosa tierra, una gran bendición. También, Oscar, palabra de reflexión y la forma de despedirse de nuestra audiencia. Amén, amén. Pastores, qué bueno, que ahora con un verdadero privilegio poder haber compartido su tiempo. Y nada, mire, el Señor muestra así. Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, ¿no? Cuando habla de aflicciones, habla también de tentaciones, de cualquier tipo de circunstancias negativas. Pero Él dijo que confiésemos, que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Así que mi invitación es a que estemos dispuestos para que Dios nos hable. No perder la sensibilidad de la palabra del Señor. Mire, es verdad que todos pecamos, que ninguno es santo, pero por lo menos el Señor nos ha enseñado una cosa, es que si pecamos, abogado tenemos, que si pecamos, hay un camino, el arrepentimiento. Y cuando usted y yo nos arrepentimos delante del Señor, la Biblia dice que Dios no desecha un corazón humillado. Entonces, nada, mi invitación simplemente es a ustedes, amigos que nos ven, abra su corazón para Dios. Créame que en medio de estas crisis que estamos viviendo ahora, nuestra única garantía, nuestra única seguridad es escuchar la voz de Dios. Entonces, nada, mis hermanos, recuerden que el Espíritu siempre está dispuesto y nada, permitámosle al Señor que hable nuestra vida, que tome control de todo nuestro ser. De mi parte, estoy muy gozoso, la verdad, me alegra mucho compartir con el pastor Martín, de ahí de Perú, me alegra mucho compartir con Samuel de tantos años, y más aún, me alegra mucho que Dios nos haya unido en una misma intención, es una maravilla. La verdad que me alegra mucho el corazón, tengo muy gratos recuerdos, así que de mi parte, que el Señor los bendiga, los colme de bendiciones, y que en este tiempo en el cual estamos en casa, no se desconecten, vivan conectados aquí. Amén. Gracias, Oscar. Gracias por tu vida. Gracias a Dios por ti. Gracias a Dios, Martín, por tu vida. Como dije hace unos días, para mí es un honor haber conocido a Martín allá en Perú. Estuve en su casa compartiendo y un gran privilegio. Gracias, Martín, por tu amistad y por tu amor. También a Oscar, lo conozco hace muchos años. Oscar era el compañero de la calle de mi hermano Alfonso. Eso le gustaba compartir, jugar canicas, todas esas cosas. Y ver a Oscar hoy, cómo Dios lo viene usando con su preciosa familia. No conozco a su esposa así personalmente, muy poco he hablado con ella, pero se ve que es una mujer muy noble, una mujer de Dios. El Señor te dio una buena esposa. Dios te bendiga, Oscar, y esa hermosa bebé tan linda que el Señor te ha dado, y aún a Danielito, que se fue como una siembra de amor para el Señor, que se nos adelantó, y ver que tu fe sigue siendo firme. No, a mí me complace, Oscar, porque de verdad que te conocí desde la niñez, y verte ahora cómo te has mantenido fiel es de realmente admirar. Dios te bendiga, Oscar, a ti, a tu equipo de trabajo, a tu querida esposa, a tu querida hija, a toda tu familia, y que bueno, que todo este tiempo sea de gran bendición para ustedes, queridos pastores. A mis amigos que nos están viendo también ahora en la transmisión, mis hermanos de la Iglesia del Señor en todo el mundo, quiero decirle que el cuerpo de Cristo es muy grande y que tenemos una cantidad de hermanos en la fe en diferentes lugares de la tierra. Así que le invito a que usted se añada a este equipo. Suscríbase, por favor, al canal de Facebook. Comparta con otras, sus amigos. Los pastores van a estar compartiendo ahí en su lugar, en el país donde están. Compartan esa transmisión y que esta palabra pueda llegar e impartir muchos corazones. Siempre lo digo, no me gusta ser parte de pronto de algunos ministerios que aprovechan los medios para dañar a los demás, para criticar, para lastimar a los que quizás están dando fruto. La verdad, no somos perfectos, estamos yendo hacia esa perfección en Cristo, y hay que usar los medios no para dañar el cuerpo, sino antes para hacer que crezca y se beneficie. De eso se trata, conectados.
somos una parte que está levantando de parte del Señor para unir al cuerpo de Cristo y no dañarle. No olviden que somos uno en Cristo, que les amamos y estamos ahí para servirles. Dios les bendiga, familia hermosa. Vamos a orar antes de irnos por ustedes. Padre, te damos gracias por esta hora. Gracias por la vida que es en Cristo Jesús. Hoy reconozco, Señor, mi necesidad de ti, que en los momentos en que descuidé mi caminar, Señor, cometí terribles errores, pero el momento que volví y clamé a ti, Señor, con un corazón sensible, tú me levantaste, tú nos restauraste, hiciste en nosotros algo grande. Gracias te doy, Señor, por aquellos que me están viendo, por aquellos, Señor, que quizá habían perdido sensibilidad y se habían entregado con toda avidez, Señor, a los placeres. Y que hoy, Señor, están sintiendo en su corazón algo fuerte, Señor, un llamado a arrepentirse, a volverse a ti. Te doy gracias, Señor, por todos los que me ven. Si alguno está enfermo en esta hora, junto con Martín y Oscar, nos ponemos de acuerdo en esta hora, en unidad, a orar por la sanidad de aquellos que se encuentran enfermos. En el nombre de Jesús, que a medida, Señor, que abran su corazón a Cristo, el Evangelio obre de forma integral en las vidas y que los cuerpos sean vivificados por la autoridad que tenemos en Cristo. Así que el temor ahora se va de tu mente, se va de tu corazón y el amor de Dios, que es el amor perfecto, invade tu corazón y te libra de todo miedo y de todo temor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por todos los comentarios y peticiones que hay aquí, Señor, en esta hora. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos. Nos unimos a orar por la sanidad, Señor, de los que hoy se encuentran enfermos y te damos gracias por la fe, porque está hecho. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti gloria. Gracias por los pastores en todo el mundo, por tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Padre, levanta tu cuerpo como en esa unidad perfecta en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos, mis queridos hermanos. Gracias por sus comentarios. Vamos a estar leyéndolo todos los comentarios. Y si hay peticiones, vamos a estar todo este equipo orando por ustedes. Les amamos, les amamos. ¿Qué tal si desactivamos el audio y decimos chao? Todos ahí. Chao, muchachos. Bendiciones, familia en Cristo. Chao, Oscar. Chao, Martín. Bendiciones, Dios te bendiga. Bendiciones, familia hermosa. Chao, chao. Señor los guarde. Un abrazo. Amén. Martín, Señor te bendiga. Bendiciones.